Muy buenas tardes a todos. Veo que ahí se están conectando la mayoría. Vamos a partir con la clase de hoy día. Ya tenemos una parte, una diapos primero y después tenemos una parte práctica. Ya hoy día nos tocan la parte de circuitos. Eso es lo que nos toca hoy día. Entonces tenemos ahí varias cositas que ver. Me interesa que esta es como la continuidad de la clase anterior donde vimos las protecciones. Nosotros vimos las protecciones, hicimos el diagrama unilineal, hicimos el diagrama real y nos encontramos con que eh, estábamos o hacíamos el tablero completo, ¿no es cierto? Hacíamos toda la conexión real, pero ahora vamos a ver la segunda parte. Ahora vamos a ver esos cables que salían del automático, que salían de la barra. Ahora esos cables van hacia el interior. Entonces ahora vamos a estar en el circuito, vamos a ver lo que pasa en el circuito propiamente tal para que no, no tengamos problemas con eso. La idea es que sepamos realizar. ¿Ya? Es que sepamos realizar eh, la idea es que sepamos realizar la parte práctica ahora que viene de los circuitos hacia adentro, ¿ya? Entonces, los vamos a ver en la diapo primero y de ahí los vamos a explicar completo para que ustedes lo puedan ver, haga cada uno, ¿ya? Así que les voy compartiendo mi pantalla para que la puedan ver. Ya chicos, a ver, aquí lo que nosotros tenemos acá son los circuitos básicos. Lo- la parte eléctrica domiciliaria está compuesta por cuatro circuitos básicos, ya, que va en su numeración, entre más va subiendo el valor, ya, que va al final, significa que tiene más luminarias. ¿Ya? Ahora, también hay otros nombres, pues, como por ejemplo el 912, que es el más simple. En otros libros usted lo va a encontrar como interruptor de un efecto. ¿Ya? No se entiende que, por ejemplo, cuando yo hablo de un 912 o de un circuito simple o de un circuito de un efecto, significa que tiene una ampolleta. No, no, lo que pasa aquí es que nosotros tenemos todos se van a encender a la vez. O sea, yo puedo tener una, 10, 100 ampolletas, pero todas se van a encender en el mismo momento. ¿Ya? Así que no piense que cuando uno habla de un circuito simple o de un 912, dice, no, es que tiene que tener solamente una luz. No, sino que se van a encender todas juntas. ¿Ya? Aquí vamos a ver el diagrama real y vamos a ver el diagrama unilineal. Vamos a ver las dos cosas primero. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos aquí, el circuito de un efecto, que sería el primero que está acá, trabaja con que nosotros traemos el fase y el neutro que traíamos desde la instalación, ¿ya? Y aquí se tiende a dibujar como un retorno, por eso muchos asocian que el neutro es un retorno dentro de la instalación. Entonces tenemos acá el fase que pasa por el interruptor, solamente el fase pasa por el interruptor, ¿ya? Ojo con eso, porque es un error también común que hacen, solamente el fase. Si yo a un interruptor le hago llegar un neutro, voy a generar un cortocircuito. ¿Ya? Porque se van a juntar los dos cables adentro. Lo que hace básicamente el interruptor es cortar la energía, cortar ese circuito, por tanto la ampolleta no enciende. ¿Ya? No quiere decir que siempre el problema está en el fase. O sea, si una ampolleta no enciende o un equipo no funciona, ¿ya? No quiere decir que el problema está en el fase solamente, porque recuerden que para que esa ampolleta encienda yo necesito fase y neutro. O sea, si uno de los dos no está, la luminaria no va a encender. ¿Sí? Recuerden eso. Si uno de los dos no está, o no está el positivo o el fase, como usted quiera llamarle, o no está el neutro, no va a encender. O sea, si uno de los dos se cortó, en algún punto o se desconectó, esto no va a funcionar. ¿Por qué?
¿Ya? ¿Por qué resulta que acá se corta el fase y no se corta el neutro? Porque otro me podría decir, profe, pero mejor cortemos el neutro, si es mucho más fácil realizarlo de esa forma, o sea, es mucho más fácil cortar el neutro, o sea, yo podría cortar el neutro, ¿ya? Si no le llega neutro, tampoco la ampolleta va a encender. Hasta cierto punto tiene razón, pero ¿por qué se corta el fase? Porque el fase es el conductor activo, es el conductor que lleva energía. ¿Ya? Todos los interruptores siempre van a cortar el positivo. ¿Por qué? Porque si yo, el neutro, si yo lo corto, ¿ya? Está bien, no va a funcionar la ampolleta, pero este circuito, que es el que lleva la energía, siempre va a estar energizado y no es lo que uno busca porque aquí está, entre comillas, el peligro. ¿Ya? En el segundo caso, lo que nosotros tenemos ahí es un interruptor de dos efectos, que es un 915, pero si se fija, la alimentación es común. ¿Qué significa? Que hay una alimentación y un interruptor le da energía al otro, como que le convida energía. ¿Cuál es estos dos después funcionan en paralelo? Pero ¿cuál es el problema? Que si al principio ya esto se daña, los dos quedan sin energía. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? Y cada uno hace prender, en este caso, una luminaria en forma independiente. Si, por ejemplo, el interruptor de la izquierda se daña, no le va a pasar nada al circuito de la derecha, va a seguir funcionando. ¿Ya? Se convierten después en un circuito en paralelo. Y acá lo que nosotros tenemos es el circuito 924, que es un circuito de combinación, donde esto se utiliza en varias cosas, ¿ya? Pero básicamente lo que yo necesito es encender, ¿ya? Ojo con eso, encender o apagar las mismas luminarias desde dos puntos distintos. Esto se puede ocupar en una caja a escala, o sea, un interruptor en el primer piso, otro en el segundo. Se puede ocupar, por ejemplo, en una bodega. O sea, yo tengo un estacionamiento, ingreso al estacionamiento y enciendo las luces y después, si tengo una salida al final, las puedo apagar desde allá. O, por ejemplo, si yo tengo una luz en el patio, la puedo encender desde dentro de la casa y la otra la puedo encender desde afuera. Tiene varios usos. En el dormitorio, por ejemplo, en los dormitorios, la mayoría de las constructoras entrega siempre con un interruptor simple, entrega con un 912. ¿Pero por qué entrega con un 912? Porque es menos costo, no. Es menos ducto, es menos caja, es menos interruptores, menos cables, ¿ya? Pero por un tema de comodidad yo perfectamente podría tener un interruptor al lado de la cama y el otro interruptor al lado de la puerta. O sea, ahí están todas esas opciones. Ya vamos a ir viendo cómo se conectan uno a uno, vamos a ir viendo el desarrollo completo y de ahí vamos a ver los diagramas unilineales de cada uno para que usted vaya reconociendo los símbolos. Si se fija, el interruptor del 924 tiene tres conectores. Acuérdense eso, tiene tres conectores. ¿Ya? En cambio, el interruptor del 912, del 915, del 932, ¿ya? Son solamente dos tornillos que llevan los interruptores, ¿ya? Entonces ahí ya tiene una diferencia y cuando usted vaya a comprar los interruptores para hacer un circuito de combinación, tiene que comprar dos, ¿ya? Se compran de par, no se pueden comprar en forma individual, ¿ya? Por si acaso. Vamos, ya. Aquí tenemos entonces el diagrama real, ¿no es cierto? Aquí tenemos el diagrama real de este circuito. Déjame ver a ver, sí, está bien. Sí, aquí tenemos el diagrama real, ¿no es cierto? Tenemos el automático que estaba al principio, ¿no es cierto? Este automático nosotros lo tenemos en nuestro tablero, lo vimos en la clase anterior cómo se desarrollaba. Y aquí lo que tenemos que recordar es que solamente el fase pasa por el automático, ¿sí? Y el neutro se va hacia la instalación. Ya esto es parte de la clase pasada. El fase pasa por el automático y el neutro es el que se va directo. O sea, si nosotros seguimos el circuito del neutro, nos vamos a dar cuenta que el neutro se va directo, pasa por las cajas de derivación, ¿ya? Y se va directo a los centros de luz. En cambio, el fase
¿Qué es lo que pasa? El fase pasó por el automático, llegó a la caja de derivación y bajó al interruptor. Y del interruptor vuelve a la ampolleta. ¿Ya? Ese tramo, que va desde el interruptor al centro de luz, se conoce como vuelta de llave, ¿ya? O retorno. Entonces, cuando yo tengo que tener mucho cuidado cuando yo quiero hacer otro circuito, ¿ya? Para que saber de cuál de los cables me tengo que conectar. Mire, me explico. Si yo quisiera hacer otro circuito más en la otra caja, tengo que saber que el neutro lo tengo aquí en esta caja de derivación. ¿Ya? Y el fase, cuando abra esa caja, me voy a encontrar con dos fases, o sea, los dos cables rojos del mismo color, de la misma sección, pero tengo que saber de cuál de los dos me tengo que conectar. En este caso, me tengo que conectar del alimentador, el que trae la energía, porque si yo me conecto del otro cable, que es una vuelta de llave, al momento que yo apague el primer interruptor, todo hacia la derecha queda desenergizado. Ya, ojo con eso, es uno de los principales problemas que tienen siempre ahí, ¿ya? Sí, ahí están, no queda nadie en la sala de espera, parece. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Tenemos que tener cuidado con saber de qué cable tengo que conectarme. Las cajas de derivación serían estas cuadradas y esto es una caja de derivación de tipo embutida o preembutida, ¿sí? Tipo de derivación embutida o preembutida. Esos prepicados que usted ve ahí son para ir conectando los ductos. En este caso, este tiene 3, 6, en el fondo tiene 2, tendríamos 8 y por los costados, ¿ya? Dependiendo de la marca, algunos tienen dos o tienen uno solo, ¿ya? Pero esto es una caja que sirve para instalaciones preembutidas o embutidas, o sea, en hormigón, en albañilería, en un tabique, ¿ya? Nos sirve para dejarla a la vista, ahí se ocupa otro tipo de cajas. ¿Sí? Otro me preguntó, por ejemplo, siempre preguntan, profe, aquí en el interruptor, si tiene alguna incidencia, en cuál de los dos los tienen que conectar, ¿ya? Porque aquí son los dos positivos, ¿no es cierto? Pero en cuál de los dos los tienen que conectar. Ya, disculpe. Entonces, me piden acá en cuál de los dos los tenemos que conectar. ¿Ya? Eso va a Yo depender. lo he conectado, profe, yo lo he conectado en cualquiera y me ha Sí, pues, resultado. exacto. Exacto. Lo que pasa es que eso va a depender de la marca que usted esté trabajando. Porque, por ejemplo, hay marcas donde viene marcada la posición de encendido y otras que no. Si no viene marcada la posición de encendido, da lo mismo cualquiera de los dos que lo conectemos. ¿Ya? Si viene marcada, ya la mayoría de las marcas trabajan donde está, si yo doy vuelta a este interruptor, me voy a encontrar con los dos tornillos. Entonces, el donde está la marca es la salida. Cuando usted tenga varios interruptores dentro de una caja, o por ejemplo tiene dos, que vamos a ser el 915 o el 932, tiene que conectarlos todos en línea. O sea, si la alimentación fue en el de arriba, tiene que conectar todos en la misma alimentación. Porque claro, la idea es que se, cuando se energicen, cuando se enciendan, queden encendidos todos en la misma posición. Si usted lo conecta al revés, no va a pasar nada, no vamos a explotar, no vamos a romper algo, nada. Lo que va a pasar es que va a prender la posición cambiada nomás. ¿Ya? Lo mismo pasa acá en las bases rectas, ¿ya? Si uno revisara estas bases rectas o los soquetes, se va a encontrar con que hay un conector que va por el costado y uno que va abajo. ¿Ya? Entonces se tendría a decir que el neutro, ¿ya? El neutro iba por el costado y el fase iba abajo. Pero ¿qué es lo que eso se acostumbraba a hacer en los ampolletas tradicionales que se reventaban? Eso era cuando para que el soquete, cuando se reventaba, yo no tuviera problema, no, como no tenía cómo saber si la energía estaba llegando o no, ya, porque no había una ampolleta que me dijera si encendía o no, ya, se acostumbraba a eso, pero hoy en día en los LED no pasa eso. Entonces ya no tenemos ese tipo de problema. ¿Ya? Es un tema,
a cualquiera de los dos lados que yo lo conecte va a funcionar igual. Espéreme, profe, espéreme, vuelvo a repetir, es que no le entendí esa parte. Claro, yo por lo menos siempre he conectado así como que, ya como que este me queda más cerca, voy enchufo acá y el otro que tengo más cable lo enchufo en el otro lado nomás, po. ¿En el interruptor Pero o en en el el socket? interruptor, Ya. en el interruptor y en el socket es lo mismo. No, pero sí, igual. No sé si lo he hecho bien o no. Bueno, por algo estoy haciendo el curso. Em, y, y no ha pasado nada. Pero ¿a qué se refiere? Porque no le entendí esa parte que dijo algo de que si, claro, si uno lo da vuelta, esa parte no la entendí. ¿Lo Ah, ya. puede Sí, no se repetir? preocupe. Mire, lo que pasa es que en el interruptor acá abajo hay marcas que tienen, ¿ya? Eh, que tienen su posición de encendido, por así decirlo. Entonces, si yo lo doy vuelta, yo tengo que fijarme que el cable donde está la posición de encendido, ¿ya? Donde está marcado, es el que tiene que salir hacia la ampolleta, el que tiene que hacer la vuelta llave, ¿ya? Cuando hay otros interruptores que no tienen posición de encendido, no viene, el interruptor no trae ninguna marca, o sea, pueden ser conectados a cualquiera de los dos, da exactamente lo mismo. Pero el cuidado que siempre yo le digo es que cuando usted tenga interruptores dobles, que es el que vamos a ver después, tiene que dejarlo, si tiene dos interruptores en la misma caja, o interruptor doble o triple, tiene que conectarlos todos al mismo lado, para que estéticamente se vean igual. ¿Por qué no vamos a hacer un cortocircuito si los cambio de lado? Claro, porque tengo cables a la misma potencialidad. No tengo un fase y un neutro, tengo puros fases. Entonces, por eso no incide el Mm. lado. Es un tema estético nomás. Ya le entendí, ya, perfecto, ya me quedó claro. Ahora, en las bases rectas, en estos soquetes de losa o en los soquetes plásticos, si usted tiene un soquete, se va a dar cuenta que hay un conector que está en la base o un tornillo de los de conexión que llega a la base y otro que llega por el costado de la rosca Sí, interna. Ya, entonces en esta casa antigua hay ese, hay claro, de eso. se tendría a decir que el neutro iba en el costado, ¿ya? Y abajo iba la fase. Pero eso Ah, pasaba porque antiguamente con las variaciones de voltaje, las ampolletas se reventaban. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Te quedaba el casquillo adentro, quedaba la rosca de la ampolleta. ¿Ya? Hoy en día ya no pasa eso, porque ahora trabajamos con luminarias LED, ya no nos pasa eso. Ya no tiene incidencia en qué lado no, es pues, no pasa, no, pues. pero esa es como la explicación. Vamos ahora, Sí. este es el diagrama real, ¿ya? Ojo con esto, este es el diagrama real, pero a mí me llega así, po. Entonces, aquí es donde yo tengo que interpretar esto. A mí me llega un diagrama unilineal, ¿ya? Eh, que no es el diagrama de conexión, por así decirlo. Me viene este diagrama, entonces yo tengo que reconocer, aquí tengo el TDA, que es el tablero donde estaban los automáticos, ¿ya? Acá es el punto que va hacia el interruptor, y este es el símbolo de un interruptor de un efecto. La X son las ampolletas, y estos puntitos negros son las cajas de derivación. Entonces aquí me está mostrando un numerito en cada uno de los tramos. Claro, porque me dice que, mire, del TDA a la caja de derivación van dos cables. Pero yo tengo que saber qué cables son. En este caso va a ser un fase y un neutro. ¿Ya? Después, aquí, de la caja de derivación hacia la parte del interruptor, van dos cables. Pero en este caso son dos fases. Profe, Después, una consulta. dígame. Dígame. A ver, por ejemplo, de la caja de derivación, yo puedo sacar, pues, ya, por ejemplo, está hecho así como está en el diagrama. ¿Sí? Y yo de la caja de derivación puedo ponerle otro interruptor con otra ampolleta, o sea, ponerle más cable, digámoslo así, o Sí, no se puede. sí, lo puedo hacer. Lo O puedo sea, hacer. de allá. Entonces, por ejemplo, va del tablero, ¿no es cierto? Está el cable que sale el 2 va a la caja de derivación, y yo los uno nomás, Claro, una aquí cosa me así. conecto yo, po, pero me tengo que Exacto, conectar al ¿ya? fase que es alimentador, al fase que viene del Claro, tablero,
y al del neutro tablero. tiene el tablero. Exacto. Ya, entonces yo ahí me conecto en el fondo y hago para otro interruptor y otra ampolleta. Ya. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Está ¿Se bien. puede? Ah, ya, Exacto. perfecto. Ya. Pero siempre tenemos que hacer, pasar por una caja de derivación. Me explico, la explicación va de aquí. Yo no puedo pasar de derecho del interruptor a la ampolleta. O sea, tengo que pasar por una caja de derivación. Otra consulta. Y en esa caja de derivación, claro, ahí estamos hablando, por ejemplo, de lo que es interruptores, en el fondo lo que es alumbrado. Pero si en Claro. esa caja de derivación existen enchufes, ¿cómo voy Mire, a esa, saber cuál es sí, el enchufe y cuál es el del alumbrado? ya. Lo que pasa es que ahí pasaba en la normativa antigua que me permitía mezclar, entre comillas, o aprovechar el ducto para llevar dos circuitos. Sí, Ahora en la normativa nueva me dice, no, usted me ocupa este ducto y estas cajas solamente para ese circuito. Si quiere hacer otro, tiene que salir con otro ducto desde el tablero. Entonces ahí yo no voy a tener la confusión. Pero en las instalaciones mentira, antiguas, ¿qué es lo tremendo que gasto. pasa? Claro, po, las casas antiguas, yo me encuentro con que abro esta caja de derivación y me encuentro con un montón de cables. ¿Cómo Sí. lo voy yo a reconocer? Va a empezar, los de los enchufes son más gruesos, son de un Ah, milímetro perfecto. mayor. Entonces ahí yo lo reconozco y digo, ya, perfecto, estos son de enchufe y básicamente lo que sigo es el cable, hacia dónde va, ¿ya? Pero esa es Claro, la forma más fácil de reconocerlo es con la sección, porque el de los enchufes siempre va a es más ser más grueso. grueso que el del alumbrado. Ah, perfecto. Ya, pero por ejemplo, si yo te hago una instalación completamente nueva, o sea, yo tengo que hacer del tablero, o sea, pero a ver, en el mismo conducto no puedo poner los cables de alumbrado con los de enchufe, No, o sea, no es tienen lo que que ser te dice la normativa. dos Claro, canaletas diferentes. O sea, exacto. hoy qué gastadero de plata. Es que, mire, ¿por qué lo dice eso? ¿Ya? Me salió como Ernesto de Roche, saco que derroche, qué Es que, atroz. ¿qué es lo que busca la normativa? Eh, ¿Qué es lo que busca la normativa? Nos dice, mire, ¿sabes qué? Mm, ¿Qué es lo que pasa? La gente antes como utilizaba un ducto común, ¿ya? Sobrecargaba los circuitos. Entonces iba con ese mismo ducto que usted veía, alimentaba toda la casa. Entonces la normativa también dice, Ah, no, pues sepáreme los circuitos. ¿Por qué? Porque si yo lo alimento con el mismo ducto y con los mismos cables, significa que puedo esto, sobrecalentarlo. claro, va a pertenecer al mismo automático al principio. Mm, perfecto, ya. O sea, en ¿Ya? el fondo puedo sobrecalentar como todo el sistema en el fondo. Exacto, exacto. Ah, perfecto. Ya, gracias, profe. Una consultita. Dígame nomás. Mire, yo leí hace un tiempito, no sé si estará obsoleto esto, que se permitía el eh, interruptor y enchufe en la misma caja en el caso de kioscos o de instalaciones así como muy pequeñas. Sí, sí, se permite. Mire, eso estaba permitido por ejemplo, en el baño. En el baño era súper común que se ocupaba, que estaba el interruptor y estaba ¿cómo se llama esta cosa? El enchufe junto, en la misma caja. Se puenteaban entre comillas unos con otros. Pero ¿cuál es el problema de eso? O sea, lo que yo debería hacer siempre es del circuito de enchufe, que es un circuito de mayor potencia, alimentar el alumbrado. Por ejemplo, en el baño, la normativa, la anterior, me decía que la luminaria del baño tenía que quedar protegida por el diferencial también. Entonces, ¿yo qué hacía? Al circuito de enchufe del baño le conectaba el alumbrado, pero no puedo de un alumbrado conectar un enchufe, porque la sección es distinta. La normativa hace ciertas excepciones, como por ejemplo, mire, también ahora la normativa nueva me dice, oiga, tenemos que hacer el diagrama, perdón, tenemos que hacer automático omnipolar, luz piloto y todo lo demás. Pero, me dice, pero si su instalación tiene menos de 3 circuitos, usted se puede quedar con la normativa antigua. Básicamente, eso es lo que le dice.
Entonces, en ese caso, ¿ya? En ese caso que se utiliza para para un kiosco, por ejemplo, para una, incluso se hacía en las casas prefabricadas para hacer un empalme. Claro, ahí se podía mezclar, entre comillas, los circuitos porque el consumo declarado era bajo. Un kiosco, claro, el consumo del empalme es súper chico, porque se supone que no va a tener ni horno, ni microondas, ni hervidor, ni artefactos de gran consumo, ni una secadora. Entonces, ahí sí lo permite la normativa. Siempre hace excepciones, ¿ya? Vale, Pero profe, gracias, gracias. sí hay que tener ojo con ese tipo de enchufe. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Por ejemplo, en el caso de la cocina. Ya, no sé si se han dado cuenta que lo que pasó aquí es que nos cambió el decreto 66, que es el decreto de gas. Entonces, el interruptor de la cocina ya no puede estar dentro del recinto, sino que tiene que estar afuera. Pero eso va a depender mucho de el volumen del recinto. Es lo mismo que el califón. Muchos dicen, no, si el califón no puede ir dentro de la... Pero eso va a depender mucho si es el volumen, porque hay un volumen mínimo que me pide. ¿Ya? Ojo con eso. Disculpa, sí. Entonces, mire, vamos a ir viendo todos los casos de los circuitos y de ahí lo vamos a ver en forma práctica cómo conectarlo. Ya, mire, aquí tenemos un 915, que este sería un interruptor doble. Ya, o sea, en este caso, cada interruptor enciende una ampolleta. Ya, ojo con eso. Esto es lo que se busca aquí. Cada interruptor, ya, eh, cada interruptor enciende una ampolleta. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, el neutro se va directo hacia las ampolletas. Entonces, aquí en esta caja de derivación se reparte la segunda caja. En cambio, el fase pasó por el automático, se fue a la caja de derivación y llegó al interruptor. Si se fija, llegó al primer interruptor, al de la izquierda, y le dio energía al del lado. O sea, con un pedacito de cable, le dio energía al del lado. Eso se puede hacer, ya eso no hay problema con eso. Y los cables que están arriba salen uno para cada ampolleta. ¿Sí? Vamos de nuevo. El fase pasó por el automático, ¿ya? Y se fue al interruptor, ¿ya? En este caso ingresó al interruptor de la izquierda. ¿Podría haber ingresado al de la derecha? Sí. Si no, lo que pasa es que después el de la derecha le hubiese dado energía al de la izquierda. Pero lo único que hago yo aquí con este puente es ahorrarme cable, porque si no lo que tendría que hacer que de esta caja de derivación, que no está malo, ¿ah? No es que si usted lo hizo así, no está malo. Lo que pasa es que gastó más cable, ¿no? Entonces, de este cable de alimentador fase, usted tendría que haber llevado un cable para cada uno de los interruptores. ¿Qué me ahorro yo con los 915? En vez de tenerlos separados, me ahorro ducto, me ahorro una caja, un soporte. ¿Sí? Pregunten nomás, chicos. Si se fija el Profe, fase, consulta, dígame. ¿cuántos componentes, diríamos, estaría un centro? Por lo general los electricistas dicen, te voy a cobrar por centro. ¿A qué se refieren esos? Luz, alumbrado, enchufe. ¿Cuánto es un centro? Para tener una idea cuánto más o Ah, menos ya. se cobra. Mire, el centro de luz, ¿ya? El centro de luz, cuando uno cobra el valor de centro, significa que tiene que instalar ductos, alambrar y conectar, ¿ya? Eso es el concepto. O sea, yo para cobrar el centro tengo que hacerlo completo, cobrar, tirar los ductos, tirar cable, conectarlo y dejarlo en funcionamiento, ¿ya? Cuando yo hablo de centros,
ya en este caso es, por ejemplo, el interruptor, cuando yo quiero hacer un 912, por ejemplo, el que está más atrás, mira, el 912, este que está aquí, el 912, ya, yo ya tengo esta salida. Entonces yo tengo que hacer una caja de derivación que va a ser un centro, ¿ya? Va a ser la luminaria va a ser otro centro y el interruptor va a ser otro centro. O sea, el 912, por ejemplo, está compuesto por tres centros. El 915 está compuesto por, si yo tengo esta caja de derivación al principio, claro, está compuesto también por cuatro centros. Dos centros de luz, una caja, otra caja y el interruptor. Si tengo esta caja, ahí me elimino uno. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que se cobra? ¿Ya? En general, los centros de luz va a depender mucho del tipo de instalación. Claro, si es todo sobrepuesto, espectacular, pero si termino haciendo, tengo que cortar, tengo que perforar. eh, por ejemplo, a los instaladores les gusta mucho las instalaciones preembutidas. ¿Por qué? Porque les da tiempo para hacer otros trabajos más. Por ejemplo, porque claro, la casa va avanzando, entonces ellos hacen todo lo que está biquería y tiran puros ductos y cajas, ducto y caja, ducto y caja. Después esperan que avancen los maestros y después ellos vuelven. Entonces, mientras los maestros trabajan forrando los tabiques y todo, ellos van a hacer otros trabajos. En cambio, las instalaciones sobrepuestas son más rápidas, pero tienen que dejar todo listo al tiro. Entonces, en general el valor está entre los 10 a los 12.000 pesos el centro, ¿ya? Pero eso va a depender mucho de la materialidad, ¿ya? Ojo con eso, de la materialidad. Eso, ojo, que eso es normalmente, ¿ya? Lo que se incluye ahí son los ductos y el cable. La lampistería siempre se la dejamos al cliente, ¿por qué? Porque en gusto no hay nada escrito. Ah, y hay diferencias de interruptores de, no sé, 2.000 pesos a 8.000 pesos. ¿Ya? Entonces, y las casas, por ejemplo, las casas nuevas siempre se entrega con un soquete, porque el usuario después le va a cambiar la luminaria que él quiere. Se entrega solamente con un soquete. Vamos avanzando porque si no, no vamos a alcanzar a ver lo que nos queda. Ya, ¿qué tenemos aquí? ¿Ya? Aquí tenemos el tema tenemos el diagrama lineal del circuito 915. Si se fija, el símbolo cambió. El símbolo del interruptor cambió ahora. Se le agrega una línea y aquí trae una letra. Entonces me dice cuál interruptor es el que enciende cada ampolleta. Eso también me lo entrega acá. ¿Ya? Ahora, la ciencia de esto es saber qué cables son los que van pasando, porque la mayoría de los proyectistas me dicen la cantidad de cables, pero yo tengo que saber qué cables son, ¿ya? Incluso hay proyectistas que, o cuando lo hago para mí, no me van a decir cuántos cables son, pues entonces yo tengo que saber cómo se realiza el circuito para poder conectar esto. Ya. Al principio aquí me dice que son dos cables, claro, porque son fase y neutro. Aquí, de la caja de derivación al interruptor, son tres cables, que en este caso serían tres fases. ¿Pero por qué son tres? Porque uno que baja y dos que suben. Aquí, en este tramo, tengo también tres cables, pero ya no son tres fases, sino que son dos fases y un neutro. El neutro que hace todo este recorrido que viene avanzando y los dos fases que vienen como retorno desde el interruptor. ¿Ya? Ojo con eso, porque ahí se tienden a confundir varios. El tema es que dice, pero si me faltó un cable, voy y tiro el cable de nuevo. Sí, pero el tema es que hay que volver a alambrar, hay que volver a utilizar un pasacable, hay que volver a conectar. Entonces la idea es que en cada uno de estos tramos vayan pasando todos los cables al tiro. Ya, aquí tenemos un 924. Ah, ya, ¿por qué no le explicamos el 932? Que es el triple. Claro, porque si usted sabe hacer el doble, sabe hacer un triple. Si es agregarle un interruptor más nomás. No tiene mayor complejidad más que eso. ¿Ya? Entonces, vamos al 924.
Ya sabemos que el 924, si usted se fija aquí, están los interruptores y tienen 3 tornillos. Fíjese en los otros, tienen solamente 2. Ya, ahí está la primera diferencia. Entonces, aquí nosotros tenemos 2 interruptores. Por ejemplo, uno en el primer piso, otro en el segundo piso, y que encienden la misma ampolleta. Los dos encienden la misma ampolleta. El neutro se va directo hacia el centro de luz. ¿Ya? Acuérdense eso. El neutro se va directo hacia el centro de luz. En cambio, el fase hace todo el trabajo. Pasó por el automático, llegó a uno de los interruptores. En este caso llegó, o tiene que llegar en esta marca, al medio. Por ejemplo, al medio trabajan los Tichinos, los Maricios, los Schneider. Todos trabajan ellos al medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? De que el alimentador llega al medio y después del otro interruptor, del medio, me voy a la ampolleta. Vamos a no. O sea, llegué al medio y del otro interruptor del medio me voy a la ampolleta. Y conecto los extremos, puedo conectar y arriba o arriba con abajo. O sea, los extremos los puedo cruzar. Lo que no tengo que cruzar o que cambiar de orden son el alimentador y la salida. Me explico. ¿Cómo esto funciona? ¿Cómo esto funcionaría mal? Sería, por ejemplo, si yo con el fase alimentador llegué a un extremo. Si llegué a un extremo, ¿qué es lo que va a pasar? En forma práctica va a pasar esto. ¿Ya? Yo, a ver, apago ya, me voy, hoy día llegué y encendí la luminaria. ¿Ya? Perfecto, encendió, todo bien. Me voy a acostar, en el segundo piso apago la luminaria. ¿Ya? Después el otro día, como ya está claro, no necesito encender la luz. ¿Ya? Llego a mi casa, llego a la tarde y resulta que en la noche voy a encender la luminaria desde el primer piso y no enciende. Pero subo al segundo piso y enciende. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que están cambiados los alimentadores. Vuelvo a repetir. Da lo mismo, ¿ya? Da lo mismo que usted conecte, en este caso, el de arriba con el de arriba o el de arriba con el de abajo. O el de la izquierda con la izquierda, el de la izquierda con la derecha. ¿Ya? Da exactamente lo mismo. Lo que no tiene que hacer es cambiarme los alimentadores y la salida. Otro me pregunta, profe, a ver, pero ¿qué pasa si yo de este alimentador seguí y llegué al otro al medio? Y de este del medio me fui a la ampolleta. ¿Lo puedo hacer? Sí, pues. Si lo que dice lo que dice la conexión, no dice a cuál de los dos usted tiene que llegar con la energía. Puede llegar al otro interruptor. ¿Qué es lo que hace uno siempre? Busca el interruptor que esté más cercano a la ampolleta y desde ese interruptor me voy al centro de luz. Y el resto comunico los extremos nomás. Otra vez, profe, porfa. Todo no, para poder entender mejor. Ya. Porque eso es que espéreme, es que me pasó que en una casa, claro, se prendía una luz y después teníamos que ir a la otra luz para que se apague. Entonces, eso, ¿cómo es lo que, para que no pase eso? Ya. Vamos de ¿Entiendes? nuevo. Usted tiene los dos interruptores, ¿no es cierto? Tiene que saber que para empezar los interruptores tienen que ser para circuito de combinación. O sea, el interruptor es distinto. Fíjese que tiene 3 tornillos y el No, otro no, sí, tiene dos. no, sí, eso sí lo entiendo. Ya. No, sí, eso yo lo sé, pero me refiero a que, por ejemplo, ya, el cable que viene Tablero, está bien. Del claro, tablero. del tablero, ya, ese viene y llega hasta el medio, ¿no es cierto? Exacto. Hasta el Ya, medio, y el ¿ya? de que está arriba, ese Sí. sube, ya da, y Del llega medio, a, no, pues del- claro, el de arriba, en el fondo, ¿sí? El del ese segundo. sale y llega arriba del otro que está, No, 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 del no, otro no. interruptor. No, No, mire. pero es que Ya, no. el que está a la izquierda en su imagen es el del primer piso. Entonces yo tengo que traer la energía al Sí, interruptor del ya, primer piso y llegarle al medio, el cable que llega al medio. perfecto, Ya, ya, después, desde el segundo piso, el conector que está al medio
es el que yo tengo que conectar y enviar hacia la ampolleta. Ya, perfecto. Los extremos, los otros dos tornillos que le están quedando, que son los extremos, da lo mismo como lo conecte. Si lo conecta el de Para arriba, arriba y para el abajo. de arriba con el de abajo. Los puede cruzar Ya, los extremos. ya, entonces los importantes aquí son del tablero al medio y ¿Sí? después el del medio, el del otro interruptor, del medio a la ampolleta. Exacto. Y si Ya, usted ahora me quedó revisa, claro. mire, si usted va y revisa ese interruptor, ese circuito, si todavía está funcionando mal, porque algunos quedan eternamente funcionando así, la gente se acostumbra a hacerlo funcionar ya. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Usted tiene que destapar los interruptores y tiene que cerciorarse que el cable alimentador lo busca con un buscapolo, ¿Sí? ¿ya? Con un instrumento lo puede hacer con estos lápices inalámbricos y usted tiene que cerciorarse que la alimentación al interruptor está llegando al medio y del otro interruptor del medio se va a la ampolleta. Sí, Si ya. resulta que el que va a la ampolleta está en un extremo, están siempre Hay que como cambiarlo. dando vuelta nomás. Y cambiarlo. Sí, ya, Ahora, perfecto. aquí no vamos a hacer ningún cortocircuito, ni vamos a explotar, ni nada por el estilo, No, porque porque es la misma todos lo fase. hacen. Claro. Sí, ya, perfecto, ya, me quedó claro. ¿Sí? Gracias, profe. Ya. ¿Qué pasa? Me ha pasado con otras marcas, por ejemplo. Eh, Me pasó una vez en un curso que nos tocó hacer en Iquique. Resulta que en Iquique llega mucho aparato importado. Ya no llegan cosas desde Santiago, llegan aparatos instrumentos que se importan desde afuera. Me pasaron, por ejemplo, ahí, ellos no trabajaban con los interruptores como marcados, sino que venía con letras. Venía A, B y C. Y resulta que el A era el conmutador. O sea, el A estaba como en un extremo. Ahí en esa marca, el conmutador estaba en un extremo, no estaba al medio. Entonces había que tener cuidado porque, claro, la primera vez, de hecho a mí me pasó, la primera vez que yo lo conecté de esa forma, lo conecté normal al medio y no funcionaba. ¿Cómo lo hice después? Lo revisé con un tester y le empecé a medir continuidad. Entonces los medí entre los dos y decía, pero aquí no llega. ¿Por qué? Claro, porque está pensado para que el interruptor, el conmutador trabaje de otra forma. Trabajaba con un extremo, pero era porque era una marca, ni siquiera, no era china, no traía letras ni china ni nada, pero una marca importada, no era chilena. De hecho, eh, ahí pasa que no tienen sello SEC. Tú te vas a encontrar con muchos aparatos de repente que se venden en el comercio, lo puedes encontrar en ferreterías, pero no tienen el sello SEC. Eso significa que no están de acuerdo a la normativa que nosotros ocupamos. ¿No? Ojo con eso. Entonces, siempre acostúmbrese a revisar el 924. Aquí se atan enteros. ¿Qué es lo que hacen muchos? Mire, ¿saben lo que hacen algunos? Como para alivianarse el trabajo y no tender a la confusión, porque esto, claro, aquí se ve cerquita, pero en la realidad estos están alejados, po. Entonces, si yo estoy solo, ¿a dónde voy a estar tirando cable y buscando dónde sale? ¿Qué es lo que hago yo? Los marco. Por ejemplo, cuando alimentan este tramo, ya los tramos intermedios, el fase que va a ser el alimentador, por así decirlo, en este tramo, por ejemplo, bajan los tres cables y el alimentador yo lo marco con una cinta aislante. Se marca con una wincha, por ejemplo, o se pela. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen otros? Lo utilizan con cordón, con estos cables de extensión. Entonces, como dentro vienen todos marcados con diferente color, le es más fácil diferenciarlo. ¿Ya? Pregunten nomás, chiquillos. Profe, yo quería consultarle una cosita. Dígame. El, Cuando usted dice que mide continuidad, ¿cómo lo hace con distancia, no sé, por varios metros? Los cables del tester son cortitos. Ah, ya, claro. En ese caso yo lo hice porque nosotros trabajamos en un tablero similar al que ustedes tienen. Entonces ahí está todo junto, me dan los cables. Pero cuando no me dan, lo que yo tengo que hacer lo uno un cable. Le uno un tramo de cable nomás, lo extiendo hasta el largo que me den los cables del instrumento. Si el instrumento es súper sensible, o sea, si el cable está haciendo contacto, o sea,
en uno o dos pelillos, va a sonar al tiro. Pero así lo hace. Cuando estamos muy lejos, nosotros lo hacemos, extendemos el cable, lo sacamos este interruptor, por ejemplo, y le conectamos otro, un cable más largo. Entonces lo va ahí para que nos dé el instrumento. Porque claro, los cables del instrumento son cortitos. En cambio, Ya, cuando yo lo tengo en un tablero de madera como el que ustedes tienen, es más fácil. Me dan con los mismos cables que trae el tester. Vale, profe, sí, ahí me quedó claro. Vale, muchas gracias. No hay de qué. Profesor, consulta Dígame nomás. si a este circuito yo le quiero agregar otra ampolleta, por ejemplo, un pasillo grande en un segundo piso y no es solamente no es para Una luminaria, alumbrar sino que son varias. la escalera, sino que también va a alumbrar un pasillo. ¿Ya? Eh, los cables que vamos a utilizar para alumbrar la segunda ampolleta, ¿cómo? Tengo que volver a esta caja. Tengo que volver a esta caja de derivación, ¿ya? ¿Ya? A esa caja. Y de ahí tomarme del fase que va desde el interruptor, en este caso a la ampolleta, de ese fase ¿Ya? y tomarme del neutro. Si yo me Ah, ok. tomo de los otros fases, que son, No que va a son vuelta allá, desconectar, no sí. va a funcionar. Ya, ok. O sea, Ya, tendría que lo sí que o no sí. puedo hacer, que alguno es común, ¿ah? Que es súper buena su pregunta, ¿ya? Que de hecho la normativa nueva lo cambiaron por eso mismo, porque ¿qué es lo que hacían muchos instaladores? Me hacían una conexión aquí, hacían lo que se conocía conexión de centro a centro. Yo hice eso, profe, con una luz que hice para el garage. Entonces ahí no puedo hacer eso, tengo que volver a poner cable porque No, desde el... lo que pide ahora la normativa, ya que ustedes se van a dar cuenta que es lo que también se conocía como punta de tubo. Mire, si usted, por ejemplo, le entregaron una casa nueva, usted se va a dar cuenta que las luminarias, arriba de las luminarias, hay un tubito que baja nomás, solamente un tubito. Ya, ahora eso no se va a poder hacer y toda instalación tiene que terminar y toda conexión tiene que hacerse en una caja. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Yo puedo aprovechar la caja? Sí, po. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Cuando usted mira hacia arriba, usted va a ver esta cajita que va a estar arriba en la losa, en el cielo de la casa, y va a ver que al medio la tapita trae una perforación y bajan solamente los cables de la ampolleta. Queda colgando ahí el soquete, ¿ya? Y eso significa que ahora todos van a ir con caja. Entonces, ¿qué es bueno eso? Porque a mí me va a permitir ahora que cuando yo quiera hacer otro centro de luz, otra conexión, ya tenga la caja ahí y no tenga que estar volviendo hacia atrás. Porque ¿qué es lo que pasa? Los usuarios no lo hacíamos y terminaba haciendo una conexión ahí, una cola de rata y sacando cables y que quedaban a la vista, que quedaban expuestos. No, pero yo, profe, a ver, espéreme, yo lo que hice fue, como decía el compañero, si yo quería darle luz que se prenda con el mismo interruptor, por ejemplo, ya, dos ampolletas, ¿No? yo Perfecto. lo que hice fue, ya, del cable la fase que llegó a la ampolleta, lo saqué un poquito y lo uní y le hice otra extensión de varios metros a la otra ampolleta. Ya, porque eso no se puede hacer, pues no. Los soquetes, el elemento del soquete o ese cable que vaya es el elemento final. Entonces yo no Ya, puedo utilizarlo como distribución. Lo que usted ya, tiene que y haber, ahora entonces, ¿qué tengo que hacer? claro, no, lo que pasa es que en el antiguo se ocupaba eso. Y resulta que, pero no estaba permitido, ¿ya? Pero ¿por qué se ocupaba? Porque el último tramo era solamente un ducto, no era una caja el último tramo. Usted, por ejemplo, le instalaron una luz hacia el patio y le dejaron solamente un ducto con los tres cables ahí y el soquete. Ya, pues ahora la normativa, ¿qué me dice? No, usted ya no puede terminar en esa punta de tubo que se conocía, sino que usted tiene que terminar siempre con una caja de distribución. Entonces, ¿qué le va a Pero, permitir a usted? Que de ahí usted va a llegar a esa caja y la conexión va a quedar dentro de la caja, va a quedar siempre tapado.
no van a quedar cables expuestos ni uniones que estén dentro del ducto. Ya, a ver, pero no lo entendí. Pero, por ejemplo, a ver, si yo a esta ampolleta, ¿Ya? yo le quiero poner otra ampolleta, yo ¿Sí? tengo que volver a la caja que está al Exacto. medio, esa, De ¿de ahí, dónde saco? Y de ahí tengo que sacar la conexión de ahí. De exacto, ahí la fase saco neutro. Fase neutro y y tengo que sacar otro ducto aparte. ya, pero no puedo ponerlo en el mismo ducto que está ahí. Tengo que poner otro ducto, Exacto. Tengo que poner pero, otro ducto para hacer la nueva. pero, a ver, espéreme. Pero el ducto, no hay, yo La pongo, Pauli si está pongo un haciendo ducto de, circuitos en serie, parece, profe. ¿Cómo? Parece que la Pauli está haciendo circuitos en serie. Claro, ella sí, piensa eso, como que de una ampolleta yo conecto aquí exacto. en el mismo soquete arribita y alimento la siguiente. No, 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 no. No, No tengo puedo que hacer. sacar Yo otro, tengo que salir de la caja de distribución, tengo que ir saliendo, por eso se llama caja de distribución, y tengo que salir. Aquí hay un valor máximo que dice que la caja no tiene que tener más de 5 entradas o salidas. Si usted ve una caja ya. embutida, como la naranjita que estaba al principio, tenía como 10 salidas. Pero ¿por qué no puede tener más de 5? ¿Ya? Porque resulta que esas 5 significa que usted adentro le va a tener que ir haciendo las uniones, pues las coles ratas, y después la caja no me va a cerrar. Pero yo no Mm. puedo eso se conocía como instalación antes centro a centro, ¿ya? Eso ya no está permitido. Usted Ay, tengo que cambiar todo. tiene que ir haciendo cajas. Por eso, si por ejemplo, usted va a creer lo bueno, o sea, uno tiene que ir pensando como en después. Está bueno lo que pide la normativa, ¿por qué? Porque si yo vengo después y quiero hacer mi ampliación, quiero cambiar, quiero, por ejemplo, mire, le pongo el siguiente ejemplo. Mire. Yo tengo, ya, la luz del patio, por ejemplo, me entregaron mi casa nueva y me colocaron esa luz en el patio que era un tubo nomás hacia afuera. Sí, pero ahora yo amplié, hizo, no sé, una cocina atrás. Entonces, antes, ¿qué es lo que teníamos que estar haciendo nosotros? O sea, lo correcto era cortar ahí y eliminar ese soquete y poner una caja de distribución. Eso implica cortar, picar, de repente te encontráis con eh, fierro, hormigón, ¿ya? ¿Qué es lo que hacían muchos? ¿Ya? Hacían una unión ahí, esa unión media rara, y quedaban uniones dentro de los ductos. ¿Por qué las uniones dentro de los ductos no están permitidas? Porque después la wincha aislante se empieza a soltar y me empiezan a hacer contacto unos con otros y me pueden producir un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, ahora la normativa le dice, no, usted tiene que dejarme en el último punto, tiene que dejarme una cajita de distribución. Tiene que terminar siempre con una caja. Entonces, claro, ahora para mí va a ser mucho más fácil porque yo solamente ahí en la caja me voy a conectar. Ya tengo el circuito listo. O ese ducto me va a servir y hago un circuito nuevo, un alimentador nuevo. Pero no tengo que estar haciendo una intervención tan grande. Pasaba mucho que hacían esas conexiones, que utilizaban el soquete y ese soquete, por ejemplo, porque algunos dicen, oiga, pero si el soquete trae dos perforaciones, te lo veía los soquetes plásticos y claro, po, trae dos perforaciones. Entonces algunos conectaban desde ahí mismo, conectaban los mismos cables y le daban energía a otro soquete y ese a otro y a otro y a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El primer soquete lo terminamos sobrecargando. Entonces, eso es lo que busca la normativa, que no se produzca eso. Gracias, profe. Voy a tener que hacer la conexión todo nuevo. Pero gracias porque así aprendí como lo tengo que hacer como debe ser. Claro. Justo a ustedes les Ya. tocó, claro, un cambio normativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, también les puede pasar esto. Claro, usted construyó, pero no regularizó. No sé si han escuchado la ley del mono, ¿no es cierto? Que se conoce coloquialmente como la ley del mono, pero es una ley, tiene un número, ¿ya? Pero se conoce como la ley del mono, cuando la gente quiere regularizar sus propiedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa ley del mono tiene una rebaja, por así decirlo, de los requerimientos que le van a pedir a usted. Pero el tope es que usted no tenga más de 100 metros cuadrados construidos. ¿Sí? Si usted tiene más de 100 metros cuadrados construidos habitables, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Va a necesitar sí o sí la firma de un arquitecto y va a tener que hacer el proceso normal.
Entonces, por eso mucha gente no regulariza las propiedades. ¿Por qué? Después, porque no quiere, entre comillas, pagar el proyecto y terminar pagando contribución. Entonces, la gente que se puede acoger a ese decreto con fuerza de ley, ¿ya? Le piden solamente un mono, por eso se conoce como la ley del mono, porque solamente un bosquejo de su construcción, y con eso se lo van a regularizar y no le van a pedir el tema de, por ejemplo, del T1 actualizado, no le van a pedir el certificado de desvío, es menos burocrático, por así decirlo. ¿Ya? El problema es que si usted construyó, ¿ya? Y se pasó los 100 metros cuadrados y resulta que construyó con la normativa anterior, ahora le van a pedir todo y usted va a tener que pagar el instalador autorizado y va a tener que normalizar. Entonces, por eso es importante que uno, ¿qué es lo que debería hacer uno como usuario? ¿Ya? Que uno debería pedir el permiso de edificación, pedir la autorización y ahí uno poder construir. Es lo mismo, por ejemplo, acá en Concepción cambió el plano regulador hace poco, dice que ahora los edificios no son más de 8 pisos. Ya, pero yo como veo que están construyendo un edificio de 20 pisos, claro, porque ellos pidieron el permiso de edificación antes que cambiara la ley. Por eso ellos lo pueden construir. Entonces, hay varios resquicios ahí que ustedes tienen que tener cuidado. Acuérdense, lo primero que yo debería hacer, que de hecho lo vamos a ver ya en la otra clase cuando veamos proyecto eléctrico, lo primero que yo debo hacer, tengo que pedir un certificado de factibilidad. Ya, ojo con eso. Un certificado de factibilidad de dotación eléctrica. Con eso, yo voy a tener claro si puedo tener a qué distancia está el transformador y qué potencia a mí me pueden entregar. Ya, ojo con eso. Entonces, son los primeros pasos que yo debería hacer. Y para tema constructivo, yo debería pedir un certificado de informaciones previas, ¿ya? Que ojo, eso también se ocupa. Y si es un terreno comercial el que yo estoy buscando, tengo que buscar un certificado de uso del terreno. Porque no en todos lados yo puedo instalar cualquier tipo de servicio. Porque hay sectores que están solamente diseñados para habitacionales, que yo no me van a dar nunca patente comercial porque no cumple el recinto. Entonces, ojo, ahí cuando veamos proyecto eléctrico, hay varias cosas que usted tiene que mirar primero. Ya, entonces, tenemos acá el 924, ¿no es cierto? Ya, los cuidados son eso siempre, llegar al medio y del otro interruptor salir del medio hacia la ampolleta. Y los símbolos me cambian aquí. Los símbolos no son los mismos. Fíjese que este es el símbolo del 924, ¿ya? Es un símbolo que está distinto al otro, ¿ya? Es totalmente distinto. Siempre van a ser dos, ¿ya? Y en este caso me muestra la cantidad de cables que están aquí. Entonces me dice que al principio van dos cables, que sería un fase y un neutro. Acuérdense eso, un fase y un neutro. Después, en ambos tramos de los interruptores, de la caja direccional, los interruptores, me muestra tres cables. Vale, serían tres fases. Siempre de la caja de distribución a los interruptores van solamente fases. Lo que va cambiando es la cantidad. Y aquí, por ejemplo, en el anterior, el 915, eran uno que iba y dos que venían. Ya, aquí es uno que alimenta, ¿no es cierto?, que llega al medio y los extremos que se comunican con el otro interruptor. Y a su vez, desde acá vienen los dos extremos que vienen del otro interruptor y sale el que va hacia la ampolleta. ¿Ya? Y a la ampolleta al final le llegan dos cables que serían, entre comillas, un fase y un neutro. Pues no tengo otra opción. Tiene que llegar un fase y un neutro. Ahí está el 932, ¿ya? Si alguno tenía duda, el 932. Yo del primer interruptor alimento el segundo y del segundo alimento el tercero. Hago un puente ahí. Ya, aquí está el esquema que antes me preguntaban los chicos. Me decían, o sea, no están juntos, ya no están en la misma caja, pero están en el mismo circuito, que esto es lo que se hace en el baño en el baño, ¿ya? Se hacía en la 4/2003, en la normativa de la 4/2003, se hacía esto, ¿ya? Que era en el baño, ¿para qué? Para lograr que el centro de luz estuviera protegido por el diferencial. Eso es lo que nosotros buscábamos aquí. ¿Ya? Que el centro de luz
estuviera protegido por el diferencial. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Tenemos, ¿no es cierto?, el fase que pasó por el automático, ¿ya? Y que en el enchufe el fase siempre va a llegar a un extremo. Da lo mismo a cuál extremo llega. Ojo con eso. Da lo mismo a cuál extremo llega, ¿ya? El tierra, en este caso, siempre va a ir al medio en el enchufe y en el otro extremo que me queda va a ir el neutro. Ya, vamos nuevamente entonces. Cuando yo realice un enchufe, ya, yo siempre tengo que preocuparme que el tierra va al medio y en los extremos va el fase y neutro. Da lo mismo en cualquiera de los dos extremos. Aquí no es como el interruptor, o sea, en el enchufe da lo mismo a cuál de los dos extremos llego. Porque es como que si yo le dijera, oiga, cuando usted va a conectar un artefacto, se fija a qué lado lo enchufa. No, lo enchufa a cualquiera de los dos lados. Aquí en esta caja de derivación, ¿no es cierto? Yo hago una cola de rata, una unión aquí, y el fase lo envío al interruptor y del interruptor vuelve a la ampolleta. En cambio, el neutro le hice la unión en la primera caja y se va derecho a la ampolleta. ¿Ya? Aquí la pregunta al tiro es, ¿por qué todos los diagramas que hemos visto, las luminarias no llevan tierra? ¿Por qué cree usted? Porque van conectados al automático. Ya, no, bueno. Porque los enchufes tienen que ir conectados al diferencial y para que hagan tierra y que se vayan a la No, tierra. pero, sí, pero acuérdese O que sea, el cable de protección en el fondo. sí, pero el diferencial funcionaba con fase y con neutro. La Tierra no pasaba por el diferencial. Pero es para que en el fondo no esté que no haya electricidad que no haya esa estática en los artefactos. Sí, Entonces, sí, esa estática se vaya para la tierra, claro, sí, ¿o no, no? pero la pregunta es, ¿por qué las luminarias aquí no tienen tierra? ¿Por qué no está el cable de la Tierra? Ay, no sé. ¿Ya? Ahí nosotros lo dejamos así para explicar esto, ¿ah? ¿Ya? Porque mire, lo pasa es que el diagrama que nosotros hicimos, si se fija en la primera imagen, aparecía una base recta, aparecía una base de losa, que es lo mismo que el soquete. ¿Y cuántos tornillos tiene de conexión? Dos, No. Entonces, ¿dónde voy a conectar la Tierra? No tengo dónde. Ya, entonces aquí surge otra pregunta. Alguno me puede decir, profe, pero yo me compré una casa, no sé, el 2015, por ejemplo, 2018 incluso, ¿ya? Y resulta que yo la fui a recibir y me encontré con que, claro, me entregaban con un soquete plástico y al lado estaba el cable verde ahí como suelto. ¿Por qué se producía eso? Porque hubo un cambio normativo, un decreto que salió entre medio de la normativa antigua, entre el 2003 y el 2021, que estuvo en vigencia la normativa antigua, perdón, y el 2023, ¿ya? Eh, que decía que yo como instalador, ¿ya? Debía dejar la tierra eh, no conectada, sino, eh, ¿cómo se puede decir? Generada, la tierra de protección, cable verde generado, pero si yo entrego con un sorbete plástico no tengo dónde conectarla, pero tengo que dejarla al usuario, porque lo más probable es que el usuario va a sacar ese soquete plástico por un tema estético y va a instalar una luminaria más bonita, más encachada. Entonces resulta que si esa luminaria tiene partes metálicas, tiene una carcasa metálica, necesita tierra. Entonces, ¿qué va a pasar si yo como instalador no le dejo la tierra? El usuario no lo va a instalar nunca. Entonces, ¿qué me puede pasar? Que si hay una fuga en el circuito de alumbrado,
¿ya? Y yo por X motivo voy y toco esa luminaria que es metálica, puedo sufrir una descarga. Porque recuerden que en la normativa antigua, en la 4/2003, el circuito de alumbrado no me exigía que fuera conectado a un diferencial. Entonces yo no tenía, si no estaba la tierra, no tenía ningún elemento de protección. ¿Sí? Me interesa que entiendan esa parte. Por eso la normativa ahora le hicieron ese, como ese cambio entre medio. Le dijeron, no, po, a ver, usted el instalador, perfecto, usted lo va a entregar con un soquete plástico, ningún problema, entréguelo. Por un tema de costo, de gusto, todo lo que usted quiera, pero tiene que dejarle al usuario, ¿ya? Al usuario usted tiene que dejarle ya generada la tierra de protección. Si él vive eternamente con el soquete, no importa, lo deja así. Pero si él se le ocurre cambiar a un equipo que tenga un equipo fluorescente, una lámpara más bonita, que tenga una parte metálica, tiene que tener la tierra generada para que él llegue y conecte. Porque él no puede manipular la red porque el usuario no es un instalador autorizado y mucha gente le va a decir, pero es que yo no sé, no sabía, y lo va a dejar así nomás. En cambio ahora, con la normativa nueva, como me dicen ahora más encima, me dicen que usted no puede terminar en una punta de tubo, sino que siempre el último tramo tiene que haber una caja ahí. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Usted va a ver el mismo soquete conectado con fase neutro, pero la tierra va a quedar guardada dentro de la cajita. Va a estar ahí. Pero ya no se va a ver como estética, porque se veía re feo ese cable como verde ahí colgando. Por eso mucha gente lo cambiaba al tiro. ¿Ya? Pero esa es la explicación. Pregunten nomás, chiquillos, si tienen dudas. Ay, profe, yo voy a seguir preguntando, perdón. Pregunten nomás, no se Eh, preocupen. ya, pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, ahora en las conexiones antiguas? Pues ya expliqué que mi casa tiene 1000 años. Entonces, si ese cable, en el fondo, la tierra, no lo tiene, ¿Ya? eh, yo tengo que poner tierra ahora, o sea, como, o No, lo porque dejo la así. tierra se justifica cuando yo tengo elementos Claro, metálicos. pero por ejemplo, si yo esa todo enchufe, eso que hice yo ahí en el garage, lo quiero eliminar y quiero ¿Ya? poner ese tubo fluorescente que son largos, eso sí tiene parte metálica. Claro, y Entonces ahí lleva tierra. sí, ahí necesito la tierra, según Exacto. lo que aquí ya estoy entendiendo. Sí. Entonces yo esa tierra, si no tiene, ¿de dónde yo la saco? ¿Del enchufe? Sí, la puedo sacar del enchufe, por ejemplo, una de las opciones, ¿ya? O tengo que generar una tierra nueva ¿Desde el tablero? desde el tablero, Oh, hacer una barra ya, de Copperboard nueva, pero claro, en su caso es una sola luminaria, o sea, lo más práctico es que si usted tiene los enchufes, tiene tierra, busque la caja de derivación donde va a ya, encontrar ese cable verde y de ahí saca la tierra. y saco la tierra. Ya, perfecto, ya me quedó claro. Gracias, profe. Ya, súper. ¿Ya? Pero los equipos metálicos, equipos fluorescentes, estas lámparas de pie, los enchufes por normativa, todos deberían llevar tierra, ¿ya? Pero en la normativa antigua yo me encuentro con estos casos. Entonces, hubo un decreto ahí como intermedio, como preparándonos para, nos dijo, ¿sabe que usted tiene que, como instalador, tiene que dejarle tierra al circuito alumbrado? Independiente que no lo vaya a conectar a un equipo usted propiamente tal. ¿Ya? En cambio, la normativa nueva ahora no, pues la nueva es bien, es, a ver, lo que pasa es que nosotros vivimos un salto exponencial en consumo, en tipos de artefactos que llegaron, apareció el LED entre medio, porque nosotros utilizamos, teníamos una normativa del año 2003, entonces 20 años con una normativa, quizás en la del 85 no era problema porque no hubo un salto como de tecnología tan grande. Pero resulta que del 2003 al 2020 el salto fue exponencial. Entonces, claro, nosotros nos encontramos con una normativa que nos quedamos atrás. Pregunten nomás, chicos, dudas, consultas. Les voy a mostrar aquí la simbología por mientras. ¿Ya? Ese diagrama que teníamos ahí, ¿ya? Es
este diagrama que está acá. ¿Ya? Si se fija, aquí está el simbolito del enchufe. ¿Ya? Y este simbolito del enchufe es una especie de paragüita, como usted quiera verlo de lado. ¿Ya? Este que está aquí es un enchufe simple. ¿Ya? Si tiene dos patitas o dos rayitas al principio es doble. Si tiene tres es triple. Hay enchufes que son de calefacción, enchufes que son de computación, enchufes que son los tradicionales, por ejemplo, así decirlo, monofásicos. Entonces aquí nosotros tenemos, si interpretamos el diagrama, salimos del tablero y llevamos tres cables, que en este caso sería tierra, fase y neutro. Al enchufe bajamos con tres cables que son tierra, fase y neutro. Pero desde esta caja de derivación hacia adelante, llevamos solamente dos cables. Y en este caso sería fase y neutro. No tengo otra opción. O sea, no puedo llevar dos fases ni puedo llevar dos neutros. Tengo que llevar fase y neutro. Y después, ya, aquí tenemos el interruptor aquí abajito, ¿no es cierto? Y que tiene dos cables que en este caso serían dos fases. Y aquí arriba tenemos de la caja de derivación al centro de luz, tenemos dos cables que serían fase y neutro. Pregunten nomás, chicos, dudas, consultas. Yo les voy a mostrar por mientras un diagrama, lo voy a buscar acá, un proyecto real, que lo vimos en una de las clases para que podamos entender cómo va el diagrama, porque quizá usted lo vio al principio, pero no, no entendió completo cómo estaba. Aquí lo voy a proyectar. Vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. Ya. Ahora vamos de nuevo con este diagrama. En un momento, al principio nosotros lo vimos, este me parece, ¿eh? Y ahí, si se fija aquí, ¿ya? Lo que nosotros vamos teniendo aquí, ¿ya? Tenemos que tener cuidado en cómo se van alimentando estos tramos. Cada uno de estos tramos, cómo se van alimentando. Entonces, yo tengo que buscar aquí las cajas de derivación. Por ejemplo, esta caja de derivación aquí tengo un interruptor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí me está diciendo que pasan dos cables, ahí pasan tres, ahí pasan dos. Los enchufes pasan tres, que son tierra, fase y neutro, ¿ya? Y de las cajas de derivación a los centros de luz van dos, ¿ya? Si se fija ahí me entrega el número. Algunos me dicen, oye, aquí son cuatro, me dice la cantidad de cables, pero no me dice qué cables son. ¿Ya? Ojo en eso, me dice la cantidad de cables, pero no me dice qué cables son. Entonces ahí es donde yo como instalador tengo que saber realizar el circuito. ¿Qué otra conclusión saco yo de los diagramas unilineales? ¿Ya? Es que si usted vio el desarrollo, se dio cuenta que el fase es el que hace todo el trabajo. Fíjese, el fase es el que hace todo el trabajo. ¿Ya? Y resulta que el neutro, ¿ya? El neutro eh, hace un recorrido mucho más corto. Ya, pero entonces la cantidad de fase como la cantidad de neutro no es la misma. Ahí sí, ahí se está cargando. ¿Ya? Si se fijan, este proyecto es más avanzado, o sea, es más grande, pero no me dice la cantidad de cables que pasan. Yo como instalador tengo que saber cómo lo voy a realizar. A mí lo que me dice este numerito me dicen el circuito al que pertenecen, ¿ya? Pero no me dice cuántos cables pasan por ese tramo. Me está diciendo de qué circuito viene, nada más. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, eh, tienen que tener harto cuidado con saber realizar el diagrama, porque siempre la mayor cantidad de cable que yo necesito es fase. O sea, si a usted como usuario le llega un listado de materiales y le dice, ¿sabe qué? Necesito 100 metros de rojo, 100 metros de blanco y 100 metros de verde, y resulta que estamos haciendo luminaria, si estamos haciendo enchufe, ahí sí,
ahí le creo, son los tres iguales. Pero si estamos haciendo luminaria, no puede ser la misma cantidad de rojo. O sea, tiene dos opciones. O le va a sobrar blanco y verde, ¿ya? O después a la mitad le va a decir, ¿sabe qué? Me faltó rojo. Tráigame más rojo. Entonces, la idea es que si usted es el instalador y usted está haciendo el trabajo y su trabajo resulta que es con materiales, ese rollo más de cable que usted va a tener que ir a comprar, que ya es tiempo, es gasto ir a comprarlo, ya más lo que vale el producto, usted va a tener que sacarlo de su utilidad. Po. Entonces, siempre yo le digo, a ver, no es que andemos, que nos sobre de todo para poder instalar, no, la idea no es que no sobre tampoco, pero si yo voy a hacer un listado de materiales, tengo que hacerlo lo más real posible, porque si no después voy a estar perdiendo tiempo yendo a comprar. Ah, ya, otra cosita antes que se me olvida, que siempre me preguntan, me dice, a ver, profe, déjeme ver si lo voy a cambiar déjeme ver si lo puedo compartir acá. Este era el archivo, sí. Me voy aquí al 94, ya. Mire lo que una solución para que usted realmente no tenga que estar yendo a comprar porque resulta que le faltó, está muy alejado, no sé, está haciendo una cabaña en el campo y resulta que la ferretería está como a 20 kilómetros de ahí. Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente, mire, ¿qué pasa si yo necesito realizar interruptores normales como 912, 915, 932, o sea, de un efecto? Pero resulta que me faltó un interruptor, me faltó un módulo, ¿ya? Pero me quedan 924, me quedan los de combinación. ¿Los puedo convertir para hacerlos simples? Sí. Po. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahí? Al medio siempre va a entrar la energía y a un extremo va a salir, pero no viceversa. Si yo tengo que hacer 924 y tengo interruptores simples de los normales, no lo puedo hacer, ¿ya? Pero estos interruptores 924 los puedo reutilizar y convertirlos en 912, sí. Ya, ojo con eso. Ahora, en forma práctica, lo último que usted hace es la lampistería. ¿Qué es lo que es la lampistería? Es instalar los, eh, los enchufes, los módulos, los soportes, los soquetes, los interruptores. El proceso de una construcción en general va de esta forma. Yo primero hice una instalación preembutida, o sea, de hormigón, de albañilería o de madera. Lo primero que yo instalo es ductos y cajas. Ductos y cajas, ductos y cajas, ductos y cajas. Estoy todo el tiempo instalando ductos y cajas. No hago nada más. No instalo lo que decimos nosotros, ni un metro de cable. ¿Ya? Pero ¿por qué no instalo un metro de cable? ¿Ya? Porque puede pasar el llevador, ¿ya? Y se puede llevar todos los cables. Entonces, en qué momento en una obra de construcción se instalan los cables? ¿Ya? Se instalan cuando nosotros ya tenemos puertas y ventanas, ¿ya? Y entre comillas podemos restringir el acceso. O sea, ya no entra cualquier persona, llega y entra, no. Ya ahora vamos a tener mayor control sobre quién ingresa a la propiedad. ¿Ya? Por eso se instala de esa forma. Ya, después pasan los pintores, pasan eh, la gente que está, no sé, pues, instalando cerámico, el mueblista, pasan todos. Y usted básicamente viene a instalar los interruptores y los soquetes cuando está por entregar la propiedad. Claro, porque si no vuelan todos. Y lo otro que pasa mucho en las obras de construcción es que, por ejemplo, usted instala el enchufe y el enchufe se conecta y se instala el soporte y el módulo. No se le instala la tapa, el bonito, el embellecedor que le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que se roban las tapas, po. Pero la tapa no te la venden sola. Entonces tienes que ir a comprar todo el conjunto de nuevo.
Dice, ah, pero sí, un par de sí, pero cuando te roban 100, 200. Y lo otro, ¿por qué no se tampoco? Porque normalmente los pintores las manchan. Quedan todas pintadas, quedan todas manchadas, rayadas. Entonces al final igual después tienes que terminar cambiándola. Entonces la idea es que no pase eso. Un circuito normal en general o un desarrollo normal de una obra de construcción se produce siempre un quiebre cuando la casa ya tiene o el departamento ya tiene puertas y ventanas. Cuando eso ya está cerrado, ¿ya? Cuando tenemos puertas y ventanas, ahí ya empezamos y usted lo va a ver en otras especialidades también. Los gaffiters, por ejemplo, van a instalar la grifería, ¿ya? Y le sacan todos los accesorios. El mueblista instala los hornos, por ejemplo, la encimera y la dejan fija ahí, pero resulta que sacan todos los quemadores, las manillas, las rejillas, todo eso lo guardan por departamento en la bodega y lo dejan ordenadito. Y cuando lo van a entregar, lo van a instalar. Por ejemplo, pasaba que instalaban las perillas, por ejemplo, de los hornos eléctricos, de las cocinas, de la encimera, entonces, y se robaban las manillas. Pero ¿para qué le sirven las manillas si no tienes la misma, po? ¿Cachai? Y resulta que no te la venden como un accesorio. Si ese es el problema, realmente no es el costo. Es el problema que no te lo venden como accesorio. Ya, ojo, ojo con eso ahí. Ya. Y lo otro que pasa, que cuando usted trabaja en obras de hormigón, por ejemplo, o de albañilería, pasa mucho, es que lo primero que tú instalas son ductos y cajas. Y a las cajas, las cajitas se tapan con Ailapol. Se le coloca Ailapol dentro, cubriendo toda la caja, el interior, y se le coloca wincha de embalaje de esta cinta. ¿Para qué? Para que no se llenen con hormigón. Porque si tú las dejas abiertas, lo que va a pasar es que el hormigón se va a ir por ahí y te va a tapar los ductos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos obra gruesa, nos preocupamos que todas las cajas queden derechitas, bien ordenaditas, todas tapaditas. Después pasa la gente que va retirando los moldajes, ¿ya? Y ahí mandamos se le conoce como un medio pollo, ¿ya? Pero en realidad es un ayudante que está recién iniciándose. Eh, el, el ayudante, el alumno en práctica, el ayudante recién ingresado, ¿ya? Que su función es únicamente, ya uno lo tiene en plano, después ya los departamentos todos se van repitiendo. O sea, las cajas están siempre en la misma ubicación. Entonces, su principal función, que no deja de tener una muy buena importancia, es que él me encuentre todas las cajas, donde van a ir los enchufes, dónde van los interruptores, dónde van las cajas de distribución, me las ubique. Para eso tú le pasas un martillito porque realmente quedan dentro del hormigón, quedan como más adentro. Entonces resulta que tú le vas golpeando y como atrás tiene ahí la pol, al golpearlo se quiebra. Se quebraja al tiro la capita de hormigón que tiene afuera. Entonces le tiene que sacar el ailapol, ¿ya? Y tiene que pasar un pasacable, ¿ya? O se conoce como laucha, que se utiliza normalmente alambre galvanizado para eso, donde él tiene que cerciorarse que esa caja o ese interruptor está comunicado con la caja de distribución y a su vez esa caja de distribución está comunicada con el tablero. Porque si no está comunicado, si no pasa, significa que en algún punto la cañería se rompió y se llenó de hormigón, o entró hormigón por la caja, ¿ya? Y me tapó todo el ducto. Entonces, si tenemos que picar, ese es el momento de picar. Y lamentablemente hay que picar, buscar dónde está el problema. Ahí la gente ocupa mucho la práctica porque ve lo que entra al pasacable, cuántos metros entró y dice, ya, hasta aquí debe estar tapado, por aquí vamos a picar. Ya, hay veces que te quedan en las losas, te quedan el problema. Entonces, ahí tú vas a tener que reponer el ducto, ¿ya? Ver dónde está el problema y dejar listo para que después pasen todos pasa el ceramista, el yesero, el pintor, pasan todos
el mueblista, y ahí recién, cuando ya eso está listo, cuando tenemos puerta y ventana, ahí recién nosotros vamos y alambramos, pero ya nos cercioramos que el ducto no está tapado. ¿Por qué? Porque imagínate que yo tengo cerámico y empiezo a alambrar y me doy cuenta que el ducto está tapado. O sea, voy a tener que sacar muebles, artefactos, para poder buscar dónde está el problema. ¿Ya? Entonces, por eso no es súper importante esa función que se le encarga a un ayudante, que me busque dónde están las cajas quedaron derechas, si hay, por ejemplo, me faltó una caja, que también puede ser, oye, con la presión de repente le falta una caja, eran tres cajas y se le olvidó una, ¿ya? No alcanzaron, o la dejaron corrida, cambió de ubicación. Entonces, todas esas cosas se hacen después que se sacan los moldajes. ¿Ya? Por eso es súper importante que la persona que esté, que vaya y revise, se cerciore de eso. ¿Ya? Así como los gaffiters, por ejemplo, ellos después que sacan los moldajes van y hacen una prueba de presión, donde ven si hay una de sus tuberías que está rota, está pinchada. ¿Ya? Nosotros acá revisamos cada uno de los ductos y los que nos preocupamos es que estén todos los que necesitamos, todos los que deberían ir, que no nos falte nada. Y aparte de eso, tenemos que fijarse que no estén tapados. ¿Qué es lo que se ocupan muchos instaladores o muchos contratistas ocupan esta técnica? Que por ejemplo, ya llegó un plano donde iba el enchufe en tal ubicación y resulta que después le dicen, no, sabes que eso no sé, tenemos problemas con la normativa de gas, por ejemplo, no, sabes que quedamos a menos de 60 centímetros de la línea de gas, entonces vamos a tener que desplazarlo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen muchos instaladores? Hasta que no llegue el plano definitivo a obra, ellos siguen instalando el enchufe donde les marca el plano. Entonces después, cuando llega el plano nuevo, ellos ¿qué es lo que hacen? Te cobran el enchufe que lo instalaron sabiendo que ya no iba a ir ahí, pero te lo instalan igual, ¿ya? Te cobran por ese enchufe que ya lo instalaron, por retirarlo y por instalar el nuevo. O sea, eso se conocen como aumentos de hora. Entonces, muchos instaladores o muchos contratistas se adjudican la obra con un valor súper acotado, pagan sus gastos y su margen de utilidad es súper bajo, pero saben que en los aumentos de obra es donde van a ganar dinero. Y ahí es donde cobran más caro, ya algunos incluso te cobran hasta lo mismo de lo que está en el presupuesto normal, inicial, pero ¿cuál es el tema? Es que gastan menos, porque ya tienen la gente ahí, ya tienen la instalación de faena, lo hacen con los mismos trabajadores dentro del mismo horario laboral, no le pagan tiempo extra para hacer esas modificaciones, entonces resulta que ahí es donde van ganando dinero. Entonces su costo de los aumentos de obra es mucho menor, entonces su porcentaje de utilidad es mayor. ¿Ya? Eso se ocupa mucho dentro del tema de la construcción. ¿Qué es las otras cosas que nosotros como instaladores eléctricos instalamos cuando estamos haciendo obras preembutidas? Instalamos los ductos y las cajas para las corrientes débiles. Llámese eso, el timbre, el citófono, las alarmas, los sensores de movimiento, el internet, el TV cable, todas esas cajas y ductos los instala el eléctrico. ¿Por qué? Porque él es el que está en obra, para no tener que estar llevando, o sea, 5 empresas distintas que cada uno vaya a instale dos, tres cajas. No, el eléctrico los instala y después y se cerciora que no estén tapados, que esté todo bien, y después cada uno de los distintas especialidades viene y alambra con su conector, no sé, pues instala la fibra óptica, instala el internet, instala el tema del timbre, el citófono, ¿ya? Yo no encuentro nada más horrible, horrible porque hay muchas constructoras que no piensan en eso, no encuentro nada más horrible que un cable coaxial que recorre toda la casa para conectarse a un televisor. ¿Por qué no haberlo hecho antes y haber dejado ductos y cajas especiales para eso y que tú veas solamente el conector que queda detrás del televisor y no tengas que ver un cable coaxial repartido por toda la casa? ¿Ya? Pero eso es costo.
Por eso muchas constructoras no lo hacen porque tratan de tener un margen de utilidad mayor, los otros realmente son viviendas sociales. Pero, por ejemplo, me ha tocado en vivienda ABC1, pero ABC1 así, bien, bien ABC1, y tú te das cuenta que piensan en todo. El tema estético es una de las cosas más importantes en ese tipo de viviendas, ¿ya? Eh, Está todo, hoy en día va todo con la domótica, ¿ya? Hoy en día no estamos subiendo como a la idea de la domótica, o sea, hoy día las cortinas ya no se cierran manuales, son todas eléctricas, hay repetidores de Wi-Fi, está todo enlazado. Y, por ejemplo, se piensa hasta con que el refrigerador, los sanitarios, por ejemplo, la gente, los chicos que hacen agua potable, tienen que dejar un punto de agua para el refrigerador porque su refrigerador necesita una conexión, porque te hace hielo frappé, o te hace, o te va, tú vas sacando agua y se va reponiendo solo. Hasta en esas mínimas cosas se piensa en ese segmento. ¿No? Sí. Lo mismo pasa en las luminarias exteriores. Las luminarias exteriores, tú siempre tienes que ir dejando los ductos antes de hormigón, porque después de estar picando no es gana para nadie, o sea, no tiene sentido. La idea es que uno siempre vaya eh, siendo precavido en ese sentido y si incluso pueden hasta quedar ductos de más, ¿ya? Para nosotros poder después no tener que estar picando. Dudas, consultas. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver el diagrama unilineal y vamos a comenzar con la clase de proyecto. ¿Ya? La clase de proyecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para la clase de proyecto? ¿Ya? Vamos a pensar en su casa. La idea es que cada uno lo vaya haciendo de acuerdo a sus necesidades y sepa dónde tiene que instalar las cajas, dónde tiene que instalar el tablero, dónde va a tener que hacer el paso de los ductos. Entonces, el proyecto eléctrico, nosotros tenemos que llegar a hacer un proyecto eléctrico, o sea, tenemos que entender el cuadro de carga, el diagrama de las protecciones, saber calcular automático, saber calcular la sección del conductor, ¿ya? Para que usted lo pueda hacer completo. Y después de eso, ya, después de eso, recién nosotros vamos a estar pasando a los RIC, que es la normativa nueva. Pero nosotros iríamos en la clase 7, iríamos en la clase 8 la próxima semana. ¿Ya? Dudas, consultas. ¿Ya? Estas dos clases son como bien, la clase anterior y esta, son como bien fuertes en el tema de contenido. No es que solamente lo vayamos a ver ahora, sino que también lo vamos a ver después en la siguiente clase. Esto, lo que vimos ahora, lo vamos a ver hasta el final del curso. Dudas, consultas. ¿No? ¿Estamos bien? Más, No, más que una profe, duda, Díganme. ah, dale. Paulina, usted estaba. Sí, Sí. yo tengo una duda. ¿Nos va a enseñar a calcular cuánto cable es lo que necesitamos como para hacer como el proyecto completo? Sí, lo que pasa es que Ah, para ya. eso, en proyecto eléctrico tenemos que hacerlo de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que a usted les va a pasar siempre? Ojo, que los planos eléctricos no vienen con medidas. No sé si se dio cuenta que todos los planos que están ahí no dicen el largo del ducto ni las Sí, medidas. por eso le Entonces, estaba preguntando. sí, vamos, mire, yo voy a tener que enseñarle a trabajar con un escalímetro para que usted entienda la lógica, cómo yo logro traspasar de ese plano, ¿ya? De ese plano, que sé que está un factor de escala, y lo puedo saber cuánto tiene en la realidad. Esa clase yo la tengo dentro de la unidad de proyecto eléctrico, que es una de las más grandes. Ah, Eso, ya, bacán. la próxima semana ya vamos a empezar a acuérdense la unidad de proyecto eléctrico. Gracias, profe. No hay de qué. Ya. Cristian también estaba esperando. sí, 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 pero una consulta que no tiene, o sea, sí, dentro de las cosas que comentó delante, por tema de costo. Eh,
existe una posibilidad de que un familiar construya una vivienda en un sector rural. Y por lo que me estaba mostrando en el plano, la casa que prefabricada era como de 115 metros cuadrados. ¿Ya? Ahí, ¿qué recomendaría usted? Así como por temas de costo más que nada, porque igual construir sale caro. Hacerla de menos metraje, llegar a los 99 metros cuadrados para no necesitar todo el tema de la certificación final para esa casa y poder regularizarla con la ley del mono. O, Sí, es que ahí hay varios resquicios ahí. Ojo, en los campos hay que tener mucho cuidado porque lo que usted compró como parcela es un terreno que tiene uso agrícola. es que no, en este caso, en ese sector ya hay una casa, o sea, a ver, son aproximadamente como 6.000 metros cuadrados. Y ya hay una construcción de una vivienda de 54 metros cuadrados, que está habitable en este minuto. Pero Ya, dentro de ¿Mm? ya, pero el terreno, cuando yo veo el uso, no digo que lo estén ocupando para eso. Lo pasa que cuando yo se compró el terreno, que pasa mucho en las parcelas de agrado, para evitarse el impuesto, lo dejan, lo declaran como un terreno agrícola. Y eso va a depender del plano regulador, porque si no está en el radio urbano, ¿ya? Porque si es de 6.000 metros cuadrados, yo me asumo que no está en el radio urbano, está alejado, ¿ya? Por tanto, está Claro, categorizado como rural, sí. ¿ya? Entonces, hay que tener ojo ahí, hay que hacer una mirada a la escritura, porque la escritura lo dice cuando lo revisan. Ahora, el que sea declarado como uso agrícola, ¿ya? No impide que usted tenga una casa. Claro, pero tiene que tener una casa y ahí la ley es como bien tácita porque habla de una casa que no tiene que Ya, superar los 90 metros cuadrados, porque el fin es el agrícola. agrícola. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo puedo traspasar a habitacional o por qué muchos no lo traspasan a habitacional, porque ahí yo me acojo a otra normativa y le saco la exención y me voy a la habitacional y resulta que ahí voy a pagar un dineral en contribuciones, ¿ya? ¿Y qué es lo qué es lo que hacen muchos? Declaran la casa, sí, y ahí lo ideal es que es una casa prefabricada, porque hay un Sí, concepto que se llama bien mueble. Bueno, eso lo vamos a ver en proyecto eléctrico, pero hay un montón de tecnicismo atrás. Pero, ¿por qué la casa prefabricada se ocupa en el campo y no hago en el campo una casa de hormigón, por ejemplo? ¿Ya? Es lo mismo que por qué instalan la piscina de fibra y no instalan la piscina de hormigón. Porque al estar catalogado como bien mueble, se entiende que yo lo puedo tomar y llevármelo. No es mm, definitivo. Entonces, para efectos de contribución y de avalúo fiscal, hay una gran diferencia ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Muchos, y ahora se supone que eso se va a empezar a controlar porque ya es como un secreto a voces, o sea, que la gente toma un terreno, compra la parcela, lo tiene como agrícola, pero en realidad no tiene ni un árbol, ni le saca ningún proyecto, un provecho agrícola, lo tiene, es un uso habitacional derechamente. Eh, Cuando usted quiera vender, ¿ya? Cuando quieran vender o cuando quieran asegurar, por ejemplo, ese tipo de construcción frente a incendios, lo que quieran, si no la tienen declarada en la Dirección de Obras Municipales, no se la van a pagar. O sea, va a ir un tasador del banco, por ejemplo, para un crédito hipotecario y no se lo van a aceptar porque le van a tomar el puro terreno. ya. Ahí es lo mismo que pasa en el urbano de repente. Si tú no tienes regularizadas tus propiedades, va a ir al tasador del banco cuando compran con hipotecario y no las va a tomar en cuenta. Si compran al contado, no es problema. Pero hoy en día nadie anda, no sé, con 50 millones de pesos para comprarse una parcela porque tiene una casa. La mayoría de la gente lo trata de comprar con un hipotecario. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer ahí? ¿Qué me va a pedir la DOM? Me va a pedir, ¿me va a aceptar la casa? Sí, pero me va a decir, "Ay, ¿usted de dónde saca agua? ¿Qué está haciendo con el alcantarillado? Tiene que ser un kit de un sistema de fosa séptica que cumpla la normativa. Me va a pedir de dónde estoy sacando agua. O sea,
Eso es en el papel. En la práctica, el 90% yo creo y más de las parcelas no están regularizadas. No están regularizadas. O sea, Ya. existen construcciones y no van a estar regularizadas. El tema es que en algún momento puede ser que esto le coloquen como dice, el cascabel al gato y empiecen a las municipalidades, porque están evitándose impuestos, entre comillas, empiecen a fiscalizar, po. ¿Y qué va a pasar? Le van a empezar a enviar órdenes de multa al juzgado de policía local por no haber, por no tener regularizado, ¿ya? Impuesto interno va a empezar a buscar el pago del impuesto territorial en las contribuciones, y si usted no la regulariza, puede incluso tener una orden de demolición, Mm. En este caso, bueno, la propiedad sí paga contribuciones, son pocas, porque como le pero está decía, declarada como eriazo, quizás está declarada como un sitio eriazo también. es que por algo A se, ver, se construyó, sí, se construyó una casa. Bueno, no, no no, pero quiero. usted puede, no, mm, no, lo que pasa es que uno puede, no se preocupe, si no puede construir, uno va aquí a las termas de Chillán y se da cuenta que todos son las espectaculares parcelas, pero uno revisa los papeles y dice uso agrícola. O por ejemplo, el otro resquicio que hay también, que pues, hay que ver cómo está declarado, porque hay otros incluso que están declarados como forestales. Si yo tengo un terreno eriazo, mire lo que pasa, si yo tengo un terreno eriazo, declarado como eriazo, y yo le instalo una mediagua o le instalo una casa de menos de 99 metros cuadrados, y yo la declaro, me la recibe la DOM, ese terreno queda exento de contribución. ¿Con quién hay ya. que asesorarse ahí? Un arquitecto. El arquitecto es el que, entre comillas, ¿qué le va a pedir? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Que el arquitecto le va a pedir información, le va a pedir la escritura, le va a pedir de la Dirección de Obras Municipales un certificado de uso de destino del terreno o certificado de informaciones previas. Y ahí me dice, uso del terreno, medidas, porcentaje de constructibilidad, porcentaje de ocupación del suelo. Y con esos antecedentes ahí uno dice, ya, a ver, esto es lo que puedo hacer, pero esté declarado como agrícola, ¿yo le puedo construir una casa? Sí, sí, no, no es problema, pero bajo ciertas condiciones. O sea, por ejemplo, si yo declaro que tengo una piscina, olvídese que me lo van a pasar como agrícola. O sea, lo más probable es que me lo Claro. van a rechazar. Eh, pero también existen sectores que ya están semiurbanos, ya, porque no es que yo pase de los 6.000 pase a los 250 o los 500 metros cuadrados dependiendo de la zona. Hay intermedios. Acá, por ejemplo, yo me encuentro en Santa Juana con terrenos que son urbanos que me dicen 500 metros cuadrados. Después de eso me dicen 1.000, 2.500, 5.000. O sea, hay tramos de acuerdo a qué tan cerca tú estés del radio urbano. Después, lo más probable es que ese de 1.000 en un tiempo más próximo se amplíe el plano regulador y ya pasa a ser urbano. Entonces yo lo puedo volver a subdividir. Hay Mm, que analizar caso a caso, pero yo creo que un arquitecto es la persona, pero un arquitecto que sepa de subdivisiones, sepa de regularización de propiedades, ya. ¿ya? Pero se puede, sí, una vez que la DOM me va a pedir ciertos papeles, porque todo eso se hace en la Dirección de Obras Municipales. Yo regularizo frente a la municipalidad. Una vez que yo tenga todos esos papeles, ingreso a la carpeta y ahí yo no importa que la tenga construida, ya, porque ahí es una regularización de una construcción. Como si yo tengo una ampliación, es una regularización de obra menor. Pero no es problema que yo la tenga construida y la esté regularizando. Ya, la idea es no encontrarme con que de repente se ponen a fiscalizar y te pueden, que ha pasado aquí en todos los sectores que están alrededor de los lagos, todo eso, y lo pueden multar. ¿Ya? Y si usted dice no, 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 se puede llegar a una orden de demolición. ¿Se va a demorar años en que pase eso? Sí, pero se puede llegar a eso. ¿Ya? Ya, Ya, chiquillos. profe, muchas gracias. Entonces, la próxima clase
vamos a ver el diagrama unilineal del circuito y vamos a comenzar con la clase de proyecto eléctrico. Y tenemos que explicar hartas cosas, ¿ya? Y ahí, en base a eso, nosotros vamos a entender qué es lo que podemos hacer, cuáles son los trámites, cómo va avanzando el proceso, ¿ya? Ya, chicos, que estén muy bien, que descansen y nos estamos viendo el jueves. Gracias, buenas noches. Nos vemos, chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Buenas noches, profe, gracias. Chao, profesor. Chao.